En el primer capítulo del libro Historias sobre el puerto de La Habana, habíamos quedado en el momento en que se traslada toda la actividad marítima desde el puerto de Veracruz, en México, hacia La Habana, aprovechando las características de bahía cerrada y de mares calmas que permitía el faenamiento de las naves, la carenación. Esa tarea rendía más frutos en este puerto y era más efectivo y rápido y por consecuencia más económico para los navieros de distintos países del mundo que optaron por trasladar entonces el recorrido central de sus naves a La Habana. Esto da pie para que el puerto de La Habana inicie otra etapa y esto sucede desde mediados del siglo XVIII hasta finales del siglo XIX. Entre medio sucede la toma de La Habana por los ingleses, su repercusión y la organización de la aduana y a su vez los aranceles, es decir, el valor que se pagaba por la atención de naves tanto para carga y descarga, abastecimiento de bienes, víveres, agua y toda clase de material. Aparte, como decíamos, de la reparación de las naves, la faena de carenado. A causa de la guerra estallada en 1762 entre España e Inglaterra, el 6 de julio de ese año se inició el sitio de La Habana por el ejército y la escuadra británica, bajo el mando del conde de Albemarle. No obstante, los desaciertos del gobernador general don Juan de Prado Portocarrero, los vecinos de la ciudad y sus alrededores resistieron con heroísmo el asedio del enemigo durante casi 2 meses, distinguiéndose especialmente en la defensa el regidor de Guanabacoa, Pepe Antonio Gómez, quien organizó una milicia de habaneros y de negros esclavos africanos que, parapetados tras la muralla marítima erigida en una parte del litoral, realizaron innumerables actos de valor y no se rindieron sino después de la capitulación de los jefes españoles de la plaza y don Luis de Velasco, el valeroso defensor español del Morro, quien murió víctima de las balas inglesas. Al fin, tomadas las posiciones de Cojimar, Bacuranao, La Cabaña, La Chorrera, Aróstigue y por último el Morro, que es el fuerte que queda aquí donde está el faro, el 11 de agosto pidió la paz el gobernador y al día siguiente se efectuó la capitulación en condiciones muy honrosas para los habitantes de la ciudad. Fue la posesión de la Loma de la Cabaña, que es la fortaleza que está a continuación del Morro, el sitio escogido por el Che Guevara para instalar allí sus tropas cuando ingresó vencido Batista en los primeros días de enero de 1959. En la cabaña entonces encontraron un lugar para instalar las baterías, dirigiendo sus fuegos a la plaza y al puerto, hasta lograr la total rendición de la ciudad. Tanto la fortaleza del Morro como la cabaña están en un pequeño cerro, lo que le da una altura especial para que los cañones pudieran bombardear el centro de la ciudad antigua de La Habana, lo que es hoy día la ciudad antigua de La Habana. Y fue ello lo que provocó entonces el agotamiento de las tropas defensoras y el rendimiento. Si se recuerda, el arquitecto Antonelli, que participó en la construcción de ambas fortalezas, él había dicho casi 100 años antes que quien dominara militarmente esas alturas sería el dueño de La Habana, y lo obtuvieron los ingleses por un corto tiempo. Al ser devuelta La Habana a España, en virtud del Tratado de Paz firmado con Inglaterra en Versalles, Francia, los ingleses habían efectuado
enormes destrozos en el arsenal y la machina, como para vengarse a la vez de la resistencia de La Habana y de la actitud de Montalvo, quien ya nombrado intendente de Marina fue encargado de reparar los grandes daños inferidos, obra que continuó Juan Antonio de la Colina, comandante del apostadero. Tan dolorosa experiencia hizo que una vez reconquistada la ciudad, según hemos apuntado ya, el rey Carlos III ordenase la ejecución de un castillo sobre la loma de la Cabaña, con preferencia a cualquier otra pública. Y al efecto, el día 4 de noviembre de 1763 se dio comienzo a la construcción del castillo de San Carlos de la Cabaña, obra concluida en 1774. Es decir, tenemos allí en La Habana un castillo erigido a nuestro nombre, tarea iniciada un día 4 de noviembre. En 1789, don Francisco de Austrán, director de ingenieros, con la colaboración de Cristóbal Colorado, primer contramaestre de escuadra, reparó la rueda de la machina, la rueda matriz, que fue destruida por los ingleses antes de entregar la ciudad. Si la organización administrativa no sufrió alteración bajo la dominación inglesa, el régimen comercial en cambio fue transformado. Al monopolio de la Real Compañía sucedió sin transición la apertura del puerto de La Habana al comercio inglés. Poder hacer esto era el principal objetivo de la conquista realizada. Alrededor de 1 millar de barcos ingleses descargaron en el puerto durante 11 meses, más de 1000 naves solamente de Inglaterra. Es decir, en ese periodo entraban al puerto de La Habana, cargaban y descargaban más de 5000 navíos. Esto significó un terremoto de mercancías y esclavos que se derramó sobre la jurisdicción habanera. Naturalmente, la exportación de tabaco y azúcar fue considerable. En 1778 se aprovecha la revolución de los norteamericanos para abatir al poderoso rival entre Francia, una vez más en hostilidades con Inglaterra, seguida de cerca por España y Holanda. Todos tenían igual empeño en destruir el poderío inglés sobre la ruina del comercio y la merma de sus territorios. Y es de allí la explicación de por qué España logró, aún después de haber perdido la guerra, recuperar el trato comercial y financiero con su colonia, ex colonia, Cuba, porque los holandeses y los franceses participaban ya desde esa fecha en la creación de las nuevas empresas, tanto portuarias, comerciales como financieras, bancos en Cuba. Iniciada la nueva contienda, La Habana entró a desempeñar el papel preponderante que le correspondía por su posición geográfica y sus fortalezas. Una expedición de 3500 hombres primero y otra de 8000 después llegaron a su puerto en camino de la Florida. Recuperada esta península, el ejército conquistador se estacionó en La Habana de nuevo, mientras se preparaba para iniciar otra expedición de España y Francia para apoderarse de Jamaica. El puerto de La Habana fue, en lo que duró la guerra, punto de reunión de las escuadras españolas para proveer los convoyes, expediciones de las muchas naves aliadas. 35 millones de pesos de la época estuvieron circulando en La Habana en esos años, solo para la subsistencia del ejército de operaciones. A este beneficio derivado de la guerra sumó la isla otro, quizás más importante, el comercio con los extranjeros aliados, franceses, holandeses y norteamericanos, iniciado todo esto en 1779. Durante 4 años, las colonias unidas de Norteamérica y Cuba intercambiaron productos típicos sin tener que dar participación en este negocio a los comerciantes del continente europeo. El comercio marítimo de cabotaje se desarrolló durante este periodo sobre la base de su creciente unificación y centralización. Ya existía un tráfico con barcos de vapor entre La Habana y Matanzas y entre La Habana y algunos puertos del occidente, pero estas líneas no se prolongan, sino que se entrelazan
con las demás hasta que surge la Compañía General Cubana de Navegación. Por otra parte, surge la primera organización de la aduana, la cual viene regulada incipientemente dentro de las disposiciones por las que se creó, por la colonia, la Intendencia del Ejército, con extensión a todas las rentas de mar y tierra, y conforme al capítulo de la Instrucción General que se dictó por la misma Intendencia con fecha 16 de abril de 1816. Es de destacar que la aduana de La Habana remonta su origen a la fecha de promulgación del primer sistema arancelario por Francisco Arango y Parreño en el año 1818, y como consecuencia del mismo, en el año 1820 se publicó la Ley Orgánica de Aduanas. Su primer efecto fue la pérdida de determinadas ventajas aseguradas por anteriores resoluciones del gobierno, con motivo del sistema prohibitivo adoptado por dicha ley, y que obligó a las autoridades y corporaciones a realizar enérgicos esfuerzos, los cuales dieron como resultado, primero, la promulgación del decreto del 3 de julio de 1821, que suspendió los efectos de dicha ley en la isla, y después el del 4 de febrero de 1822, por el que se deslindaron los términos del libre comercio en los puertos habilitados, y atendiendo a la situación geográfica, consumo y productos del país, se dio autorización no solo para aprobar y llevar a efecto la tarifa que señalaban los adeudos, sino para modificar y variar en lo necesario las disposiciones del nuevo sistema de aduanas, a reserva de dar cuenta de los fundamentos para su aprobación en las Cortes. Según comenta Francisco González del Valle en su obra La Habana en 1841, en relación al movimiento de la construcción de los muelles, se realizaba en esa fecha el crecimiento comercial y por consiguiente de la población, que había hecho necesario derribar parte de las murallas que daban a la bahía para construir muelles suficientes para el tráfico mercantil de la ciudad. Hace un siglo entraban a puerto mucho más de 3.000 navíos, la mitad de los cuales eran de bandera inglesa y angloamericana, y para atender a este movimiento y despacho habían 25 empresas consignatarias de buques que atendían los siguientes muelles: de la aduana, situado entre Justice y Obra Pía; de caballería, entre Obispo y O'Reilly; de carpinete, entre Obra Pía y Lamparilla, muelle de Luz, a continuación del anterior, frente a la calle de Luz; de la Machina, situado entre Sol y Santa Clara; el muelle de San Francisco, actual, en vigente, situado desde Lamparilla hasta la iglesia; el nuevo muelle en construcción, desde el anterior hasta la Machina, también actual; de los vapores Regla, que sigue funcionando, desde Santa Clara hasta Luz. Según Pezuela, en 1841 la Junta de Fomento reformó con madera dura de ácama y quiebra hacha todas las partes del muelle, desde el frente de la plaza de San Francisco hasta donde llega el de la Machina, tramo que se destinó a la carga y descarga de buques de cabotaje. Las maderas nombradas son de una característica enormemente dura, fuerte y resistente a la humedad y a cualquier agresión de insectos roedores. Después de estas transformaciones, los citados muelles se hicieron más operativos y aumentaron su actividad comercial. Tal situación condujo obligatoriamente a un aumento del estándar de vida de la ciudad, que ciertamente se encontraba bastante depauperado, beneficiándose así gran parte de la población. En ese año de 1841 había un servicio entre La Habana y Matanzas, por el accidente del vapor Almendares, que hacía viajes regulares a Mariel, Cabaña y Bahía Honda. Aun cuando las comunicaciones marítimas constituían desde el siglo XVI la base de la existencia económica del país, su desarrollo en este periodo no se muestra como en el caso de los ferrocarriles, tan vigoroso y continuado. Ya desde la época del 30, las comunicaciones internacionales se encontraban organizadas sobre la base de relaciones periódicas con los Estados Unidos, España y Gran Bretaña. Pero entre 1840 y 1868 estas comunicaciones no sufrieron alteración sustancial, si bien puede observarse un aumento absoluto del número de barcos empleados y de su tonelaje.
Al parecer, las mejorías en el transporte marítimo que se estaban produciendo en el Atlántico no repercutieron inmediatamente en Cuba, posiblemente porque su proximidad a los Estados Unidos impidió que se necesitara aplicar los últimos progresos a su tráfico comercial. El aumento del número de barcos y del tonelaje se debió, desde luego, al crecimiento del volumen del comercio internacional. El total de entradas y salidas pasa de 5.000 en 1840 y llega a sobre 9.000 al año en 1859, lo que representa un promedio de 2.500 buques en la primera fecha y 3.500 a mediados de la segunda fecha. La capacidad de carga aumenta visiblemente desde un promedio de 400.000 toneladas hasta cerca de 900.000 en 1859. Eran cifras toneladas enormes para la fecha. Hay que recordar que los muelles no eran mecanizados, que toda la carga y descarga se hacía a mano, a espaldas de mano de obra esclava y de mano de obra muy mal pagada y muy maltratada. Esto trata el capítulo 2 de esta historia del puerto. Desde luego, la participación de los buques extranjeros en este tráfico era un hecho decisivo. Por lo general, los barcos nacionales, españoles o cubanos, no llegaban a la mitad de los extranjeros, y aun cuando la protección de la Marina Española era una de las bases de todo el sistema aduanal y marítimo, ya en 1859 se observa que los buques españoles no aumentaban en la proporción que estaban aumentando los extranjeros. Esta paralización relativa se debía a que la metrópoli se empeñaba en exportar a Cuba mucho más de lo que importaba de ella, lo cual tenía forzosamente que reflejarse sobre el estado de las comunicaciones marítimas, mientras la preparación de los Estados Unidos en ambos sentidos, exportación e importación, crecía sustancialmente y determinaba un aumento en el tráfico marítimo. Esta situación sufriría un fuerte impacto con motivo de la guerra de secesión de Estados Unidos, tras lo cual cambiaría no solo el volumen del tráfico, sino también las líneas de navegación entre Cuba y los Estados Unidos. Las comunicaciones marítimas internacionales de Cuba durante este periodo estaban constituidas por varias líneas norteamericanas que unían los puertos de Nueva York, Charleston, Savannah, New Orleans y La Habana, servicio que ya estaba regulado antes de 1851. Estas líneas entraron en crisis en 1858, cuando el periódico La Prensa se quejaba de que no se repusieron hasta cierto punto antes de que comenzara la guerra civil. En realidad lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos era el desplazamiento del centro de comercio hacia el norte, esto es, hacia Nueva York, lo que entrañaba la decadencia de Charleston como punto terminal de unión con Cuba. Hasta aquí dejamos parte del capítulo 2 del libro Historias del Puerto de La Habana, escrito por el trabajador portuario Osvaldo Martínez Bordón. Continuaremos.